El trono de marfil incrustado de zafiros era un lugar frío, a pesar de los tapices de seda que colgaban de los muros de piedra del gran salón. Elcar, séptimo rey de su linaje, se ajustó la pesada corona de oro sobre las sienes, sintiendo no el peso del metal, sino el vacío que había crecido lentamente en su pecho. Abajo, en el patio de palacio, los embajadores de naciones lejanas se inclinaban con profundas reverencias, sus regalos apilados como ofrendas a un dios. Anillos enjollados apretaban sus dedos, y el manto de armiño que llevaba sobre los hombros era tan suave como el tacto del poder mismo. Durante 20 años había gobernado con puño firme, conquistando tierras, acumulando tesoros y erigiendo monumentos a su propia gloria. El orgullo era el aire que respiraba en las alturas solitarias de su reino. Creía, con la certeza arrogante de quien solo escucha susurros de adulación, que su grandeza era obra exclusiva de su voluntad de hierro. Las plegarias que murmuraba en la capilla real eran más bien recordatorios para la divinidad de las victorias que debía concederle, no conversaciones de un hijo con su padre. Ansu-Fe era un ornamento más en su corona, un sello de aprobación celestial para sus ambiciones terrenales. La enfermedad llegó como un ladrón en la noche más calurosa del verano. No fue una herida de guerra gloriosa, sino un mal silencioso que se apoderó de sus entrañas con fuego y espasmos. Los médicos reales, con sus pociones de ingredientes exóticos, se rascaban las barbas con impotencia. La fiebre lo sumió en un delirio donde los fantasmas de sus decisiones pasadas desfilaban ante él. El rostro de un anciano desterrado por oponerse a sus impuestos, el llanto de madres en aldeas arrasadas. Por sus ejércitos, la mirada vacía de los pobres que se arremolinaban a las puertas de su palacio, mendigando las migajas de sus festines. En su sueño febril, la corona se convirtió en un yunque que lo aplastaba contra el suelo, y el manto de armiño en una losa de hielo que le helaba el alma. Una voz, no un trueno, sino un susurro, que atravesaba todo el barullo de su agonía, le preguntó a Anelcar: ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu propia alma? ¿Dónde está tu reino verdadero? Despertó sudoroso, débil como un recién nacido, pero con una lucidez que no había conocido en toda su vida de aparente vigor. La Habitation, llena de lujos, le pareció de repente una celda suntuosamente decorada. Miró sus manos, pálidas y temblorosas, y entendió que ni el oro ni el ejército más poderoso podían comprar un solo instante de vida cuando el Creador decidiera llamarlo a cuentas. La convalecencia fue su verdadera educación real. Por primera vez, rechazó la compañía de sus cortesanos y pidió que le llevaran las crónicas de los profetas y sabios. Leyó sobre reyes que habían edificado, no con piedra y oro, sino con misericordia y justicia. Una frase, en especial, le quemó el corazón como un hierro al rojo vivo. El verdadero rey del universo no vino para ser servido, sino para servir. Esas palabras echaron por tierra toda la estructura de su identidad. Una tarde, apoyado aún en bastón, se asomó al balcón de sus aposentos. Vio a un grupo de monjas atravesar la plaza principal, sus hábitos sencillos contrastando con los vestidos bordados de los nobles. Cargaban calderos de sopa y pan para los indigentes que se refugiaban bajo los arcos del mercado. Observó sus rostros serenos, iluminados por una paz que él, en toda su opulencia, jamás había poseído, y en ese instante, la semilla de una decisión imposible brotó en su espíritu. No fue un arrepentimiento dramático, sino una comprensión profunda, quieta como las aguas de un manantial. Su reino no necesitaba más conquistas, necesitaba un corazón nuevo, y ese corazón tendría que nacer en el primero. La noticia sacudió el reino como un terremoto. Elcar convocó a su consejo, a los nobles y a los altos sacerdotes en el gran salón del trono. Todos esperaban el anuncio de una nueva guerra o un impuesto especial, pero el hombre que se dirigió a ellos
era irreconocible. Vestía una túnica simple de lino blanco, sin joyas, sin corona. Su rostro, aún pálido, irradiaba una calma que imponía más respeto que cualquier grito de ira. Hermanos, comenzó, y la palabra, tan sencilla, resonó con una intimidad que dejó perplejos a los presentes. He pasado mi vida construyendo un reino de piedra, pensando que era el mismo reino de los cielos. Me equivoqué. Hoy, ante ustedes y ante Dios, renuncio a esta corona. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. No abdico de mi responsabilidad hacia este pueblo, aclaró, alzando la voz solo un poco, sino de la mentira que representa este poder. A partir de hoy, no seré el rey que he servido desde un trono, sino el servidor que camina entre los que sufren. Y entonces, ante el estupor general, realizó el acto más revolucionario de su reinado. Ansé quitó la corona y la colocó con suavidad sobre el cojín de terciopelo del trono. Luego se despojó del manto de armiño y lo dejó caer sobre los escalones de mármol. Al día siguiente, al amanecer, los guardias de la puerta principal del palacio se frotaron los ojos incrédulos. Allí, ayudando a los criados a cargar sacos de grano, en una carreta destinada al barrio más pobre de la ciudad, estaba el rey El-Kar. Sudaba junto a ellos, manchaba su túnica blanca con el polvo del camino y sonreía con una libertad que parecía juvenil. La noticia corrió como la pólvora. Primero, la gente acudió por morbo, para ver al rey loco que había intercambiado su cetro por una pala. Pero lo que vieron los dejó sin aliento. No era un espectáculo. El-Kar se arrodillaba junto a los leprosos fuera de los muros de la ciudad, no para repartir monedas desde la distancia, sino para lavar sus heridas con sus propias manos. Visitaba las cárceles no para dictar sentencias, sino para escuchar las historias de los prisioneros y buscar formas de restauración. Castigo. Se sentaba en los suelos de tierra de las chozas más humildes a compartir una comida sencilla, escuchando las penas y alegrías de su pueblo como si fueran los asuntos de estado más importantes. Y en cada gesto, en cada mirada de compasión, algo se quebraba en el corazón de aquellos que lo observaban. El orgullo y la desconfianza que habían separado al pueblo de su rey comenzaron a derretirse como la escarcha bajo el sol de la mañana. La transformación no se detuvo en él. Un noble, que había despreciado la debilidad de El-Kar, lo vio cargar en brazos a un niño enfermo hasta la casa de las monjas. Esa noche el noble no pudo dormir. Al día siguiente, abrió los graneros de su hacienda y comenzó a repartir comida entre sus siervos. La esposa de un mercader, acostumbrada a la frivolidad de la corte, vio a la reina, que había seguido silenciosamente a su marido, tejiendo mantas para los ancianos desprotegidos. Sintió una punzada de vergüenza y luego una oleada de inspiración. Organizó a otras mujeres de la nobleza para crear un taller de costura para las viudas. El ejemplo de El-Kar era como una piedra arrojada a un estanque. Las ondas se expandían tocando cada rincón del reino. Los jueces comenzaron a buscar la equidad por encima del rigor de la ley. Los comerciantes empezaron a ser más honestos en sus tratos. Los ricos descubrieron una alegría nueva en la generosidad, y los pobres recuperaron una dignidad que creían perdida. El reino no se volvió perfecto de la noche a la mañana, pero una nueva energía, un espíritu de comunidad y cuidado mutuo, reemplazó a la antigua atmósfera de competencia y miedo. Años después, un viajero llegó a la ciudad. Preguntó por el palacio del gran rey El-Kar, del que había oído hablar en tierras lejanas. La gente lo llevó a una colina desde donde se veía toda la ciudad. No había nuevas murallas ni estatuas gigantescas. En su lugar, el viajero vio calles limpias, mercados bulliciosos donde se comerciaba con justicia, y niños bien alimentados que jugaban en plazas llenas de flores. ¿Dónde está el palacio?, insistió el viajero. Un anciano, que descansaba a la sombra de un árbol, señaló con su bastón
hacia un edificio sencillo, en el centro de la ciudad. Allí vive el rey, dijo. Pero si quieres ver su verdadero trono, mira ahí. Y el anciano apuntó hacia un lugar donde un hombre de cabellos ya grises, vestido con la misma túnica blanca, ayudaba a unos albañiles a reconstruir la casa de una familia que había perdido todo en un incendio. Elcar ya no era joven, pero su rostro tenía una fuerza serena, una autoridad que no provenía de un cetro, sino de una vida entregada. Su reino ya no se medía en leguas de territorio, sino en la paz que habitaba en el corazón de cada uno de sus ciudadanos. Había descubierto que la corona más pesada es la del egoísmo, y que la verdadera majestad reside en arrodillarse para servir. Su historia nos grita en un mundo obsesionado con el poder y la acumulación. Tu trono te está esperando. No está en la cumbre de la pirámide, sino en el lugar de la necesidad humana. ¿Te atreves a despojarte de tu corona orgullo, de tu comodidad, para encontrar el reino que realmente importa? Porque en el servicio desinteresado, no solo transformarás el mundo a tu alrededor, encontrarás por fin la paz del verdadero rey que habita en un corazón humilde.